La deuda es inteligente si es que la sabes llevar. Que esta decisión financiera esté respaldada en un documento, en un contrato. Tienes un objetivo claro de qué cosa vas a hacer con esa deuda. Dinero para cosas rentables, para cosas para el crecimiento de tu negocio, para una planificación estratégica, financiera. Poder Empresarial Podcast es un espacio donde 4 profesionales expertos buscan compartir todo aquello que como empresario necesitas saber para crecer. Hablamos claro. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Poder Empresarial, donde hablamos claro. El día de hoy vamos a tocar un tema que es fundamental para el crecimiento de todos los negocios de cualquier empresario. Antes de dar el tema, quisiera presentar a este excelente panel que nos acompaña. Por favor, bueno, ante todo, mi nombre es Ricardo Portugal, empresario con más de 15 años de experiencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo de Poder Empresarial. Mi nombre es Liz Bustamante, soy asesora legal en temas empresariales. Comunidad empresaria, bienvenidos a este cuarto capítulo de Poder Empresarial donde hablamos claro. Su servidor, Fran Junque, estratega en escalamiento empresarial. Gracias por acompañarnos un capítulo más. Nil Castillo, auditor contable y financiero. Arranquemos con el tema. Como les dije, hablamos claro y el día de hoy vamos a tocar estrategias financieras que todo empresario debe tener en su negocio para llevar el dinero, la deuda y la rentabilidad de forma inteligente. Así que empezamos con ello. Bienvenidos, chicos. ¿Qué tal? Y ¿Cómo estás, Ricardo? hablemos sobre la primera estrategia financiera, la deuda. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué nos pueden decir sobre ello, por favor, sobre esta estrategia? La deuda inteligente. Ricardo, antes de entrar al tema de fondo, cuando hablamos de financiamiento, lo primero que a la mayoría de empresarios se le viene a la mente es: voy a un banco, voy a una caja y me financio. Precisamente el capítulo de hoy vamos a ver qué otras formas tienes de financiarte, también esa, la de ir a un banco, a una financiera, pero qué otras formas tienes para que puedas financiar tu negocio de manera inteligente y hacerla crecer. Y ahora sí, vamos con la primera estrategia financiera. Comenzamos con la deuda inteligente. Neil, ¿qué nos puedes decir? La deuda es inteligente si es que la sabes llevar. Si es que vas a tener una capacidad de pago de acuerdo a tu flujo de caja operativo. Y comenzamos a hablar difícil. ¿Qué es capacidad de flujo de caja operativo? Es cuando tu negocio por sí mismo te da la liquidez necesaria para poder para poder pagar una deuda. ¿Sí? Entonces, partamos de eso. Si tú tienes capacidad de ahorro, es decir, si tú tienes ingresos que están antes que sus gastos y necesitas un mayor financiamiento, en ese momento tienes capacidad de pago. Por lo tanto, te puedes apalancar. Vamos a ver más adelante si es a corto o a largo plazo. Esa es una deuda inteligente. No sufrir cuando lo voy a pagar. Excelente, excelente. Frank. Me gustaría complementar lo que dice Neil. Cuando una deuda se convierte en inteligente, cuando tú como empresario tienes un objetivo claro de qué cosa vas a hacer con esa deuda. Por ejemplo, crecer tu negocio, porque tienes oportunidad en el mercado de crecer. Si vas a optimizar, por ejemplo, tu producción, vas a comprar máquinas para ser más productivo, ¿no? Y eso te va a dar, digamos, mayor cantidad de productos realizados que lo puedas vender. Y uno tercero es para generar más flujo de caja si es que quieres hacer alguna inversión de algún activo fijo. Lo mismo, para seguir creciendo. Pero digamos en simple, ¿cuándo es una deuda inteligente? Cuando tienes un objetivo claro de crecimiento. Bueno, para mí una deuda inteligente es que esta decisión financiera esté respaldada en un documento, en un contrato, que formalice esta decisión financiera para que luego te puedas proteger y no entres en temas de responsabilidad jurídica legal a razón de este endeudamiento, ¿no? Me encanta, Liz, siempre con su parte legal y muy precisa. Siempre tomemos la atención porque ella es la de los contratos. Así que siempre ahí al pie de la letra. ¿Existe deuda mala? Claro que existe deuda mala. ¿Existe deuda buena? Claro que existe deuda buena. Tal cual lo dijo Fran, tal cual lo dijo Neil. La deuda buena es cuando tú inviertes ese dinero para cosas rentables, para cosas para el crecimiento de tu negocio, para una planificación estratégica, financiera. Para eso sí es una muy buena deuda, pero también hay deudas donde si tú no la inyectas para tu capital de trabajo, si tú no la inyectas para tu crecimiento y simplemente te genera una mala inversión, se genera y se convierte en un gasto. Cuando tú ves que una deuda es buena, cuando si por ejemplo tu crédito te costó un 15%
pero ves que tu rentabilidad es del 25%, ahí esta deuda está siendo fructífera. ¿No es cierto, muchachos? Totalmente de acuerdo. Buenísimo. Yo solo quisiera agregar y reforzar a los empresarios este tema de que cuando me conviene a mí financiarme. Si yo quiero comprar un activo, sabemos que un activo me va a perdurar a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo más idóneo? Financiarme a largo plazo. ¿Por qué? Porque mi activo lo voy a usufructuar más adelante, no ahora. Por lo tanto, me tengo que financiar a largo plazo para que con ese activo que he adquirido y con ello pueda pagar la deuda de largo plazo. Excelente. Y con lo que dices, Neil, ya estamos entrando prácticamente a la segunda estrategia, la de equilibrar mi deuda de corto y de largo plazo, ¿no? Para que efectivamente, como tú dices, no tener lo que se llama, vamos a decir así medio técnico, para que no tengas un descalce financiero. Y ahí sí hay que entrar de lleno porque es uno de los principales problemas que yo veo cuando atiendo a diferentes clientes, deudas de largo plazo, deudas de corto plazo, quieren tener rentabilidades rápidas, lo que tú mencionas, activos. Entonces vamos con alguna casuística sobre este tema de descalce financiero y cómo evitar esos descalces financieros. Dicho en fácil, el descanso financiero es el interés o es la deuda que te cuesta pagar, que te duele pagar porque tu capacidad de caja inmediata no te da esa solvencia para pagar la cuota del mes siguiente. Y ahí presentas un descalce financiero. Tus pasivos, tus deudas, son más altas que tus cuentas por cobrar o tus activos. ¿Y por qué un empresario podría meterse en ese problema de descalce financiero? ¿Por qué? ¿Qué crees tú que lo lleva? Porque como comentaba Ricardo, no ha tenido la capacidad de ver cuánto es lo que le genera el negocio el día al día o al cierre de cada mes. Si como resultado de mi negocio yo tengo un margen del 10% y la deuda que tengo está a una tasa mucho más alta que el 10%, un 15, un 20, queda de lejos, queda comprobado sin llegar a fin de mes que no voy a tener la capacidad de pago. Es porque no lo ha medido el empresario de esa manera. Ok, excelente. Si nos vamos con una casuística, por ejemplo, si tú estás abriendo un local, ¿ok? Un local que normalmente ese local te va a dar de acá a 2 años o 3 años, ¿sí? Y lo abres con una deuda de corto plazo. Normalmente corto plazo cuando lo utilizas para capital de trabajo, pero para una apertura de una tienda que te va a dar, o el punto de equilibrio va a ser de acá a 3 años, y tú te endeudas a 6 meses, ¿tú crees que ahí se estaría generando un descalce financiero? Correcto, como lo comentas, si yo espero recibir flujos de acá a 3 años para que mi modelo de negocio sea positivo, no puedo pretender pagar una deuda a mitad de un año. De todas maneras la voy a incumplir y el incumplir hace que la deuda se vuelva exigible al día siguiente y no tengo el espacio de hacerlo en 6 meses. Claro. ¿Cómo le pasa al sector de textil, por ejemplo, al Ujú, sector de gamarra? ujú. ¿Cómo hacen? Y ahí nos puede, Ricardo, me corriges. ¿Cómo hace el sector de ropa? Definitivamente, como ya sabemos que el negocio, y ya lo hemos hablado un poco has pasado, en Gamarra el negocio es un poquito más informal. Y cuando nosotros pedimos un capital de trabajo, no solamente las entidades financieras nos piden necesariamente lo que declaramos ante la SUNAT, sino nos piden nuestros cuadernos de venta, ¿correcto? Y con ello somos analizados y nos ofrecen un capital de trabajo. Este capital de trabajo normalmente se da a corto plazo, sin embargo, como son empresarios muy empíricos que no han constituido empresas, sino que trabajan con RUS, etcétera, tienen tasas de interés muy altas. Correcto, comienzan por encima de los, incluyendo 48, miren, 48 anual, 40 anual, que es muy alto. Ujú. Entonces ahí tú tienes que aplicar una estrategia. Ok, voy a pedir este préstamo, pero también el interés es muy alto. Entonces, ¿para qué lo voy a invertir? Si tú vas a pedir un préstamo con un interés muy alto, debe ser para algo específico y a corto plazo, pienso yo. Porque tienes que definitivamente matar esta deuda. Algo que yo quiero que entiendan es que cuando uno se saca un préstamo anual, ¿qué es lo que te hace el banco, Neil, Frank, Liz? Te cobran los intereses, la mayor cantidad de intereses, ¿dónde te las cobran? En las primeras cuotas. Uno, o el empresario dice o piensa, dice, ok, voy a matar esta deuda al séptimo mes. Si tú te das cuenta, tus intereses en el séptimo mes ya no son bajísimos. Entonces mejor te conviene ya terminar la deuda hasta el final del plazo. En realidad, los bancos te cobran iniciando las primeras cuotas. Entonces, por eso te digo, si tú te vas a pedir un préstamo con un interés muy alto, yo creería que debería ser a corto plazo para capital de trabajo. Ya si es para un activo, también, o sea, deberías analizar, ¿no? O ver por ahí un leasing o algo que te pueda permitir que la tasa sea un poco más baja.
Correcto. Y ahí está la capacidad del empresario de conocer cuáles son las herramientas que tiene. Como comentas, si yo me hago un préstamo para un activo, pero pretendo pagar el préstamo a corto plazo, no voy a tener capacidad de pago. Es correcto lo que dices el tema de las tasas, pero ante eso, ¿qué puede hacer? Si no puede pagar el préstamo a corto plazo, porque obviamente no le dan los números, también existe la capacidad de ¿qué? De hacer refinanciamientos. Refinanciar esa deuda, convertirla ya no como una deuda de un activo, sino refinanciarla y decir al banco, mira, esta deuda te la iba a pagar en un año, 2 años. ¿Qué tal si te la pago a 10 o a 5 o a 8 años? Obviamente la tasa va a ser más alta, pero va a oxigenar el negocio y va a hacer posible pagar esa deuda con las cuotas mensuales. Y ahí quiero preguntarle a Alicia el tema de qué tantas cláusulas, qué tantas adendas, qué tan ventajoso es el tema de refinanciamiento. O qué, cuáles son los temas legales, contractuales que me expongo cuando hago un refinanciamiento o genero una nueva deuda. Siempre cuando hablamos de la deuda va a estar respaldada en un documento contractual que efectivamente vas a asumir ciertas condiciones y ciertas responsabilidades. Entonces siempre hay que leer cuál es el detalle de esas cláusulas, ¿no? Cuando tú ingresas y tomas financiamiento, cuáles son las condiciones que te están entregando y para salir del financiamiento tienes que conocer también cuáles son las reglas claras, cuáles son las penalidades que te van a imponer si es que tú te retiras de manera anticipada bajo el plazo que te han otorgado. Entonces es muy importante tomar en cuenta que ese sustento legal tienes que tener claro y tiene que estar forjado también, porque esta salida puede impactar económicamente y también te podría afectar. Entonces, me gustaría abordar temas adicionales cuando hablamos de deuda. La deuda no es que resulta negativa ni positiva. La deuda debería permitir a ustedes empresarios, a nosotros como empresarios poder crecer, pero con una decisión financiera estratégica, ¿cuál es la finalidad? Por ejemplo, si es que yo quiero adquirir un inmueble, dependiendo del sector, y si este inmueble no se ha hecho la evaluación o el diagnóstico legal de manera inicial, ningún banco, ningún fondo, si efectivamente determina, porque para que te entreguen financiamiento, te establecen ciertas condiciones que tú tienes que entregar cuáles son los requisitos. Y si el inmueble que tú quieres buscar financiamiento tiene alguna carga, algún gravamen, o sea, nadie te va a prestar. Por ahí nada más te van a bajar el dedo porque no cumples con el requisito, ¿no? Entonces, ahí la primera parte, que es el informe de due diligencia o el estudio de título, dependiendo de cuál es el giro, cuál es el core del negocio, para que tú puedas acceder al financiamiento. La primera pauta es cuáles son los requisitos para yo acceder al financiamiento. Y después, una vez que me concedan el financiamiento, comenzar a negociar las tasas, porque obviamente las tasas pueden ser muy altas o muy bajas dependiendo de cuál es tu capacidad de pago, porque las entidades que te dan financiamiento no solamente se fijan en las garantías para tu hogar, sino cuál es tu flujo para el repago de esta obligación. Y posteriormente ya viene la parte legal, ¿no? ¿Cuál es el documento contractual que va a garantizar el pago para el que te da el financiamiento y el pago al que le están otorgando el financiamiento? Si tú conoces cuáles son las reglas claras del financiamiento, entonces te vas a poder también, de cierta forma, anticipar a los problemas que se podrían dar y decir, hoy estoy ordenado, si cumplo con el objetivo, no me va a impactar de manera económica este financiamiento, ¿no? Yo les quiero poner una casuística que yo estoy pasando en estos momentos con mi empresa. Todos estamos claros que cuando pedimos un financiamiento a corto plazo, las cuotas son mayores, correcto, pero el interés es menor. Y cuando pedimos una deuda, un financiamiento a largo plazo, nos da un mayor respiro porque las cuotas son menores, pero termina siendo los intereses mayores. Yo creo que cuando tú pides un financiamiento a corto plazo, mientras que no toques con tu flujo de efectivo o tu capital de trabajo, creo que por ahí está bien. Pero sin embargo, siempre, ¿no? Si lo pides a muy corto plazo, siempre vas a terminar tocando con tu capital de trabajo. Y siempre es importante tener ese capital de trabajo porque eso tú lo puedes reinvertir para el negocio, para la reestructuración, etcétera. Entonces acá viene la casuística, que hasta ahora no lo he resuelto. Mi empresa en estos momentos está viendo la compra de una oficina. ¿Correcto? Entonces, yo ya he analizado y he visto, me cuesta aproximadamente un monto X, y he visto que en el largo plazo, a 10 años, esta deuda me sale hasta el triple, como cualquier departamento, etcétera. Entonces, me sale el triple del costo inicial de la oficina. Entonces, ¿me conviene alargar tanto la deuda o de repente chocaría un poco con mi capital de trabajo hoy en día para reducir el monto de los intereses? Ustedes como expertos, ¿qué me podrían aconsejar? Porque sé que muchos, no solamente esta compra de activos, hay muchas compras de activos que todos los empresarios día a día quieren adquirir y quieren ver la mejor capacidad de financiamiento para estos productos para que les cueste menos. Yo te diría la repregunta.
Porque como comentaba Frank, si yo me voy a endeudar es con un propósito, ¿verdad? Con una finalidad, con una estrategia clara. Definitivamente. ¿Cuál es la estrategia o el propósito de adquirir un inmueble para tu empresa? ¿Un tema de espacio? Un tema de tener un lugar más bonito donde puedas estar ya ahí y para un futuro ser un activo para la empresa que también se pueda vender. También donde podamos desarrollar mayores líneas de negocio. Es un lugar más espacioso y en un edificio muy acomodado. Entonces, Según la parte financiera, y te hablo con base en cálculos y números, hasta es más ventajoso que puedas alquilar el espacio y así te acomodas cuando vas creciendo. ¿Qué pasa si compras un activo de 200 metros cuadrados, pero tu equipo sigue creciendo? Sacas más líneas de negocio, diversificas tu estrategia y ahora necesitas 400 metros. ¿Vas a irte a vender eso y comprar otro inmueble de ese volumen? Al cambio, si lo alquilas, terminas el contrato o refinancias y buscando un nuevo lugar. La deducción de impuestos por alquilar es totalmente deducible, siempre y cuando esté coberturada contractualmente. Y de esa manera vas distribuyendo pago de renta y no pagas al cash. Y no te despalancas y no te ves sometido o obligado a comprar una deuda hipotecaria por la compra de la oficina. Mi sugerencia es alquilar en ese caso. Mi punto de vista, lo que mencionas es bien interesante porque muchos empresarios, también con los que trabajo, ¿sabes cuál es? Es una estrategia que están utilizando mucho. Pueden ser comerciales, pueden ser de producción, qué sé yo, pero sus utilidades, por ejemplo, las están reinvirtiendo en propiedades, que al principio lo pueden utilizar para su negocio, pero de repente llega un momento de acá 10 años, 15 años, venden el negocio y se quedan con las propiedades y las arriendan. Y eso les va a generar un flujo pasivo, lo cual todos queremos, ¿no? Entonces, como estrategia está bien. Ahora, lo que yo sí te diría, si tú estás comprando un activo fijo como una oficina, sí debería ser una deuda a largo plazo. Es probable que puedas ver que se está hasta triplicando, ¿no? La inversión que estás haciendo por la compra, pero eso no va a comprometer tu flujo de caja en el corto tiempo. Si lo compras a menor tiempo, perdón, te financias a menor tiempo, es menos interés, pero probablemente tu cuota va a ser muy grande. Como lo mencionó Neil, tienes que ya acá también ver un tema de proyección de flujo de caja. Si tu empresa va a poder responder, a qué tiempo y qué flujos de caja vas a poder responder. Ahora, mencionas algo que yo sí quisiera complementar lo que estás diciendo. Mencionas que es por más comodidad, un espacio más bonito. Yo te diría, si estás comprando un activo, es porque vas a poder vender más, vas a poder atender a más clientes. Yo creo que debería de ir por ahí, de que tu negocio va a crecer. Y ese crecer es más ventas, más rentabilidad, más utilidad, más flujo de caja, definitivamente. ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, para que me ayude un poco a completar la decisión que ha tomado, porque lo que está señalando él es que ya decidieron comprar Es una decisión empresarial, yo quiero comprar un inmueble y efectivamente han hecho una evaluación. Ya está, ya lo compraron. Ahora, ¿qué pasa si, obviamente, cómo podría contribuir a esta decisión el soporte de esa asesoría? Porque si lo compra a largo plazo, podría ser una opción que compre a largo plazo. ¿Y qué pasa si en el tiempo va generando esas utilidades y puede ir prepagando y Amortizar. va a ir Ujú, acortando como en cualquier préstamo regular personal que tú compras a largo plazo para que tú ujú. digas a 30 años es mi financiamiento? Pero no sé, pues recibo mi FP, recibo un proyecto de inicio, entonces voy precancelando y voy acortando y mi cuota se va acortando y también mi plazo. Entonces de repente podríamos darle por ahí porque como ya tomó la decisión, por los elementos que la ley ha establecido para la nueva compra de su nuevo inmueble, de repente tomar en cuenta el alquiler o podría ser en todo caso, además de lo que está señalando, que se sientan, su equipo de trabajo, que también es importante respaldar que el equipo de trabajo que se sienta en un lugar cómodo, también permite porque pueda generar más ingresos, ¿no? Más Correcto. ventas. Eso es verdad lo que ha dicho Liz. Obviamente, la compra de esta oficina es para generar un mayor ingreso para la empresa. Es muy importante lo que dices. Amortizar de vez en cuando sin que influya en el capital de trabajo, sin que afecte el capital de trabajo, es una muy buena decisión. Entonces yo también lo alinearía por ese lado, así que eso me ayudaría a pensar más para no pagar tantos Ujú. intereses, ¿no? Entonces sí Es sería una una muy buena buena. opción el prepagar, ¿no? Esa deuda como menciona Liz y es una excelente forma
que te salga más barato, por así decirlo, el financiamiento siempre y cuando tengas la capacidad. Hay que pasar a una tercera estrategia. La tercera estrategia es reinvertir utilidades con propósito. Y esto también, el tema de reinversión, tiene mucho que ver con temas legales, temas societarios, si el socio quiere, no quiere, ¿para qué vamos a reinvertir utilidades? Mejor nos lo gastamos, lo tomamos como dividendos. ¿Qué nos puedes recomendar, Liz, desde un punto de vista societario cuando los socios deciden reinvertir las utilidades del negocio? Bueno, al inicio es una práctica muy usual en los negocios cuando tú determinas, luego de la evaluación financiera, determinan que efectivamente hay utilidades que se capitalicen, porque lo que hacen de cierta forma es consolidar el patrimonio. Si el capital se inició, se constituyó con un monto mínimo, entonces con esta capitalización haces más sólido y haces más fuerte tu patrimonio, porque conforme vas creciendo, es eso, que tu negocio también, que no solamente sea fuerte, sino que se vea fuerte. Y estos actos societarios que se va con un aumento de capital, de capitalización de utilidades, va a constar en registro público porque esa es la entidad que se hace público este tipo de acto modificatorio societario, y va a verse bien también para los stakeholders, para de repente quiere un nuevo inversionista, porque cuando un nuevo inversionista le atrae tu negocio, te pide información y uno de ellos es cómo está tu capital, ¿no? Una cosa es que esté al interno y otra cosa es que formalmente sí esté sólido, ¿no? Y podría ser una opción. Hay un monto legal que las empresas se deben de distribuir en utilidades anualmente. Hay un porcentaje legal Dependiendo del número de de Trabajadores. trabajadores, es el reparto de utilidades. No, pero preguntas si es que hay un tope. No hay un tope máximo No, o mínimo de legalmente no hay un tope distribución. máximo, porque Lo que tú pasa es que determinas. Hay una reserva legal, perdón, eso, la eso. reserva legal que tú haces, que es el del 10% de la utilidad De los de resultados de acumulados. resultados acumulados, Correcto. ¿no? Es lo Entonces, único, ¿no? Que tú tienes que como que reservar para cualquier contingencia que pueda tener la compañía, pero el resto es libre, O sea, libre. eso es legal, el 10% sí El o sí hay que 10% es reservarlo. legal, sí. eso está escrito en la Ley General de Sociedades. Sí. O sea, te dice que como tope los accionistas, antes de distribuirse dividendos, tienen que reservar el 10% de los resultados acumulados por un tema societario. O sea, no hay sanción si no lo haces y se reparten toda la plata. Pero si es que un socio quiere hacer problemas a la sociedad que integra y no está de acuerdo con esa distribución, puede argumentar que no se está cumpliendo con la Ley General de Sociedades. Entonces, si son dos socios y están de acuerdo, no hay ningún problema. Pero más es un tema societario que regulatorio o sancionatorio. Y también por estrategia podrían inicialmente capitalizar utilidades para consolidar el patrimonio y al cabo de 3, 4 años decir, ok, se reparte cierto porcentaje y este porcentaje se capitaliza, ¿no? ¿Y cuáles son los pros y los contras de que un empresario utilice los recursos o las utilidades de su propia empresa para comprar sus bienes personales, como su casa, su departamento, sus autos o activos personales? ¿Hay algún problema con ello? ¿Hay también temas legales? Claro, bueno, el patrimonio de la empresa tiene que ser utilizado netamente para los fines de la empresa. Porque si Ajá, tú utilizas el ajá, patrimonio de la compañía para ajá. otros fines o finalidades personales o intereses propios, pues estaría de cierta forma cometiendo fraude contra la persona jurídica. Sí, y al comienzo puede ser que todos estén de acuerdo, pero después, si se determina esto, podría conllevar a responsabilidades penales o legales, ¿no? Muy buen dato, Liz, muy buen dato, porque yo he visto que muchos empresarios a veces tocamos las utilidades de la empresa para nuestros beneficios propios, pero lo compramos a nombre de la empresa. Ojo que si lo Esos son compras a nombre deshonros. de la empresa y lo usas para la empresa, no hay ningún problema. Y si lo vas a usar para beneficio propio, previo a ello, para evitar cualquier contingencia, tienes que hacer el paso de la distribución de los dividendos. Es Claro. decir, la compañía me generó esta utilidad a fin de año. Por acuerdo de socios, me distribuye ese dividendo y yo puedo disponer con esa plata de hacer lo que quiera porque ya ese dinero le pertenece al accionista porque ya se lo distribuyó. Me gustaría contar un caso vinculado Dale. a lo que están señalando. Bueno, me llegó un caso hace unos meses en que eran 3 socios, que inicialmente todos eran amistad, felicidad, inclusive uno de ellos tiene una relación amorosa. Todo era felicidad, perfecto. 3 socios, queremos, ¿sabes qué? Quiero, como generamos ingresos, quiero comprar tal tema. Lo compraban con la tarjeta corporativa, pero ya iban para temas personales. Cuando todo era felicidad, todos se llevaban súper bien, no había ningún inconveniente. Quiero irme de viaje, utilizaban el patrimonio de la compañía para hacer un viaje personal que no tenía nada que ver con la representación de la persona jurídica. Al cabo de unos años, como cada vez hay más ingresos, pues esta relación amorosa, esta relación de confianza se rompe.
Entonces, y había tenido las autorizaciones correspondientes cuando eran todos amigos. Claro. Pero ¿qué pasa? Que no había ningún acuerdo. Cuando se hizo la revisión, le llega una denuncia por fraude en la administración de la persona jurídica. Pero ¿cómo? Si esos temas lo hemos acordado, si hemos ido juntos al banco Papelito a pedir mal. el financiamiento. A ver, dame los documentos que efectivamente me acrediten que estos acuerdos que tenían ustedes de utilizar patrimonio, que por ahí ya comienzas a meterte en un problema legal para temas personales. ¿Dónde acreditan? Pedimos un libro de junta de accionistas porque es una sociedad anónima cerrada, no hay nada, en ese libro está prácticamente vacío y es una empresa que genera muchos, o sea, genera muchos ingresos, tiene muchas ventas. A ver, ¿qué contratos tienes? No, no tenemos nada. Entonces, un tema es que también lo hemos abordado en casos que hemos desarrollado con Neil de unas empresas, es el que maneja la información, el que es responsable de la información. Porque en muchos casos sucede que estos accionistas, cuando vienen a buscar asesoría legal, es porque pasó esto, se rompió el palito y ahora no me han bloqueado la información, no tengo absolutamente nada. Entonces, para el asesor legal como el financiero, reconstruir o ubicar información tiene que establecer otra estrategia. Entonces, es muy importante que esté claro que todas las decisiones de los socios, de los accionistas, pues queden, que utilicen su libro de actas, ¿no? Que consten y que estén debidamente firmadas, porque esas son las formalidades que existen en los acuerdos internos de los accionistas. Una cosa es los libros de junta de accionistas y otra cosa es las reuniones que se utilizan en las sociedades, que son las reuniones de gerencia, ¿no? Como Comités. señalaba acá Ricardo, que tiene cierto número de trabajadores que le permiten de cierta forma poder viajar porque siente que ya puede delegar. Pero ese tema es quiénes están quedando esos acuerdos empresariales en algún documento, en un libro aparte de junta de accionistas, cómo están sustentando para que puedan medir, porque también hablamos de la medición, ¿no? De los acuerdos. Si es que no consta en el papel, o ya sea firmado, digitalizado, pues no vas a poder medirlo, ¿no? A propósito de lo que comenta Liz, Frank, tú que hablas del tema de reinversión, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Reinvertir las utilidades de la empresa o financiarse de un banco tercero? ¿De qué creen que depende? ¿De la estrategia, del sentir de los socios? ¿Tendrá algo que ver el costo de financiamiento de repente? ¿O cómo lo ves tú desde el ámbito del empresario? Mira, yo desde el punto de vista más estratégico, otra vez entramos a un punto fundamental, costo de oportunidad. Si yo reinvierto en la empresa, como mencionó Liz, ¿para qué estoy reinvirtiendo? ¿Cuál es el propósito? Correcto. Quiero generar más patrimonio para que de repente las entidades financieras o posibles inversionistas me vean un negocio más sólido. Quiero, como dijo Ricardo, quiero comprarme un activo y de repente ese costo de reinvertir las utilidades comprando el activo es menor al costo de financiamiento de un banco, o de repente quiero simplemente crecer y ese crecimiento, esa reinversión también lo puedo hacer en mejorar mis procesos, en comprar tecnología o inclusive invertir en armar equipos. Si estamos hablando, por ejemplo, yo que veo muchos temas de escalamiento empresarial, el escalamiento succiona dinero, chupa mucho dinero, porque te demanda crecer en tecnología, personas, infraestructura, activos. Entonces va a depender mucho y ahí tienes que hacer tu análisis otra vez de costo de oportunidad. ¿Utilizo las utilidades para reinvertir en las diferentes casitas que te he dicho o mejor nos financiamos de un banco, ¿no? Correcto. Dependerá. Y cuando llegamos a ese análisis, 100% es más barato financiarse de un banco que reinvertir de las utilidades. La respuesta es simple. ¿Por qué? ¿Quién cobra la tasa de interés más alta? ¿El accionista por los retornos de dividendos o el banco a la tasa que puedas financiar? ¿No? Porque sabemos que el activo que voy a comprar, sea cual sea, se va a financiar o de deuda externa, que son los bancos, o de capital propio, que es la reinversión de los accionistas. Los accionistas, si reinyectan esa inversión en el activo, van a pedir retornos. ¿Cuáles son sus retornos del accionista? Los dividendos. Y esos dividendos siempre están a tasas más altas que el de los bancos. Por eso se dice que la deuda no es mala, sino que se apalanquea a través de ella. Y ahí la clave está en cuando manejas bien tu margen operativo. O sea, tú manejas bien tu margen operativo, ahí tú te vas a dar cuenta de estos puntos claves que dicen. Y una vez más lo vuelvo a repetir y soy redundante en esto, que si tu crédito te cuesta 15% anual, pero te está generando 25% de rentabilidad, entonces es una deuda buena.
¿Ustedes en qué creerían? ¿Qué es lo principal en lo que en qué se debería enfocar un empresario en el financiamiento de su negocio? ¿Qué es lo que debería ser primordial para él? Para mí, debería de ser en la automatización de procesos. Mientras que una empresa esté más automatizada, necesitas menos fuerza laboral y todo se vuelve mucho más rápido. Entonces hoy en día tenemos pues la inteligencia artificial, tecnología, como tú dices, mejoramiento de ciertos procesos que te permite que la empresa pueda actuar de forma mucho más eficiente. Entonces yo creo que centrarnos en el crecimiento de ello porque me está funcionando a mí. Hoy en día yo tengo en mi empresa el 75% de procesos automatizados. Que esto, si hubiésemos hablado hace 2 años, hubiese necesitado cierto puesto para que me hubiesen generado mayor gasto, pero he invertido en programas, en software, que me ha permitido la automatización de procesos hoy en día que, caramba, que yo veo y digo, ok, esto en unos años va a seguir avanzando, entonces mi idea es llegar a un 90% de automatización, lo cual va a ser vial. Complementando lo que mencionas, Ricardo, otra vez, la respuesta será depende. De repente en el rubro en el que tú estás como una casa de cambio digital, Digital. obviamente tecnología, IA, innovación constante, pero va a depender del rubro en el que te encuentres, ¿no? Porque si, imagínate que ya estamos hablando de una empresa que está automatizada, funciona bien, de repente lo que el dueño quiere son o sus propios dividendos o seguir creciendo en activo fijo, ¿no? Comprar otra tienda, comprar terrenos, expandir de repente su fábrica. O sea, va a depender mucho ¿sabes qué, de qué depende? Si queremos ser inteligentes con eso y si hablamos de un tema de planeación, va a depender si en lo que tú quieres invertir está alineado con la visión de la empresa. ¿Hacia dónde quieres llevar tu empresa? Y eso se llama visión. Entonces, para tener claridad en qué invierto, vamos a ver si tu visión está clara y si esa inversión que tú quieres hacer en lo que tú quieras, activo fijo, procesos, tecnología, dividendos, qué sé yo, está alineándose a tu visión. No sé si algo quisieras complementar, Nick. Discrepo parcialmente contigo, Ok. siempre y cuando la visión esté bien enfocada. ¿No? O sea, esa es la parte que aporta valor a eso. Totalmente de acuerdo. Porque si yo soy un negocio, una casa de cambio, soy un arquitecto independiente, soy una MIPE de comercio, ¿qué hago endeudándome para comprarme un inmueble? No, es que mi visión es arrendar inmuebles más adelante. Ya, pero eso es otra cosa muy distinta a lo que estoy haciendo actualmente. Ese retorno por ese inmueble no va a ser inmediato. Vas a tener la espalda suficiente para poder pagar ese financiamiento a largo plazo de ese inmueble. Si no está enfocado con tu línea de negocio, distribuye dividendos y en base a ello te compras lo que quieres. Totalmente. O sea, Está alineado en el plan de negocio. Va por ahí. a eso me refería cuando digo si tu visión, obviamente, visión de tu negocio, no tu visión personal. Si tu visión, si ese endeudamiento, ese financiamiento o esa distribución de utilidades está ligado, alineado a la visión de tu negocio, perfecto, porque va a ser un financiamiento o una redistribución de utilidades con propósito. Pero si son para cosas personales, como lo mencionas, y no está alineado al negocio, mejor saca como dividendos y ve tú de qué manera, haz lo que quieras, es tu dinero finalmente. Bueno, a mí me gustaría agregar del tema de la deuda que estaba comentando. Sería ideal, no sé si ustedes me acompañan, cómo soportamos, podría ser un plan de fortalecimiento patrimonial. ¿Cuánto voy a tener de deuda de los accionistas? ¿Cuánto voy a tener de deuda de la banca? ¿Cuánto voy a tener de deuda de un fondo de inversión? Porque la banca no es es la única institución que otorga financiamiento. Y también te vas a poder medir, porque a nivel de stakeholders o a nivel en empresas, como tu negocio ya está sólido y está en crecimiento, pues van a saber quiénes son los que confían en ti para que tú puedas seguir creciendo. ¿Quiénes son los que apuestan por ti? ¿Son los únicos los accionistas? Pues a nivel de banca, la Superintendencia de Banca y Seguro siempre hace una evaluación en todo lo que son regulados, que o sea, piden ciertos topes legales de cuánto financiamiento tiene que entregar el accionista y cuánto financiamiento requiere de fondos de inversión, requiere de otros, de otros externos para que sigan de cierta forma fortaleciendo tu empresa, ¿no? Y también hay otro elemento que se tiene que tomar en cuenta en el tema de la deuda, es que cuando tú vas creciendo y tienes todos estos temas que hemos tocado, la parte legal, la parte financiera, todo, también le da capacidad de negociación al empresario o al emprendedor.
porque siempre es como que tengo deuda, qué miedo tomar la deuda, qué tasas me van a poner. Pero ¿qué pasa si tú has llegado a un punto de equilibrio? O sea, realmente eso vive tu negocio, de que tú digas, no, no me interesa con este banco, no me interesa con este fondo, me voy porque tengo capacidad de negociación, que también podría ser eso parte del plan de consolidación patrimonial, ¿no? Excelente. Y vamos rápidamente para a ver qué cosas nos pueden decir, muchachos, sobre el tema de fuentes externas de financiamiento que las pequeñas y medianas empresas pueden tener. Ya sabemos cuáles son las clásicas, un banco, una caja, una financiera, pero ¿qué otras maneras puede tener un empresario para levantar un capital bueno para invertirlo en su negocio? Mira, si tu negocio es atractivo, vas a llamar a distintos inversionistas. Y es lo Ujú. que nos pasó. Si tú te pones un buen contrato de financiamiento que les puedes dar a cierto, puedes atraer inversionistas externos Ujú, que quieren apostar por tu negocio. Si les das una tasa un poquito más atractiva que la de los bancos, ujú. correcto, y les puedes poner pues plazos de pago por mes, sin les quitas las penalidades, etcétera, los pones un poquito más atractivos. Tranquilamente nosotros hemos atraído un poquito más de 500.000 soles en fondos para la casa de cambio. Consulta lo que tú estás diciendo. Si un inversionista te da dinero para tu negocio y tú le haces un contrato que le vas a pagar mayor interés, ¿eso es inversión o eso es préstamo? Debemos de entender que una parte es préstamo y otra parte es financiamiento. Nosotros ofrecemos, por ejemplo, un 10% anual, que está muy por encima del financiamiento que te dan los bancos, y ello nos permite atraer este flujo de inversionistas que nos ha causado muy bien a la empresa. Ah, buenísimo. Y si te das cuenta, tocando el tema anterior, así estás diversificando tu producto. Porque no solamente estás convirtiendo en una casa de cambio digital, sino también estás convirtiendo en un microfondo Ujú. que da un retorno asegurado a los inversionistas de ese 10% como comentas. Si Exactamente. tienes la capacidad de pago porque tienes la caja para hacerlo, que era el segundo paso, ¿no? Cuando diversifico mi producto, cuando ya tengo el primer producto consolidado. Y eso te da la espalda para diversificar tu producto en este tipo de fondo que comentas. Buenísimo. Efectivamente. Excelente. Hay otro, a ver, Neil, coméntanos sobre el tema del factoring, que es otra forma de financiarte cuando de repente eres un B2B, o sea, le vendes a otras empresas y esta empresa te va a pagar a 30, 60, 90 días y te quedas sin liquidez. ¿Cómo funciona el factoring? El factoring actualmente es muy usado por todo tamaño de empresas. O sea, no te creas que solamente las grandes empresas, las corporaciones pueden usar el factoring. El factoring, dicho de una manera más sociable, es el financiamiento a través de las facturas de venta que tengo. Ujú, ¿Sí? Yo te vendo a ti un producto o un servicio, pero en la condición de que tú me compres eso, porque el mercado está así de apretado, es que tú me vas a pagar a 60, a 90 o 120 días. ujú, Y yo no voy a poder ver esa plata mañana, ujú, porque la voy a esperar. Entonces, ¿qué está pasando en todo ese tiempo? Además de yo venderte mi producto o servicio, te estoy apalancando por 30, Exacto. 60, 90 días que Ujú, no me pagues ese dinero. ujú, Yo no voy a ver ese dinero. Si la factura era por 100, sabemos lo que es el valor de dinero en el tiempo, ¿no? La factura vale 100, ¿no? El papel comercial vale 100. Pero esos 100 yo los voy a ver de acá en 120 días. ujú, Entonces es 90, es 80, porque el valor del dinero en el tiempo es muy importante, tiene ujú. un costo financiero. Correcto. Entonces, frente a ello, ¿cuál es la capacidad de financiamiento que tienen las empresas? Es decir, ok, si yo le he vendido, te he vendido, yo me voy en un factoring, en una empresa de factoring, hay muchas ahora y muy potentes, Ujú, que tienen tasas muy atractivas. Yo le digo, ¿sabes qué, empresa de factoring? Te vendo mi factura. ok, El valor de la factura es por 100, ujú, pero mira, cotízame a cuánto me vas a dar por la compra de esa factura. Me puede decir 90, y yo pienso que estoy perdiendo 10, pero en realidad ese 90 está bien pagado porque yo recién esos 90 o esos 100 lo voy a tener en 6 meses. El valor de dinero en el El tiempo. valor de dinero en el tiempo. ujú, Entonces es otra capacidad de poder financiar. Antes esto era complicado porque los únicos que hacían factoring, que le llamaban confirming, eran los bancos. Vamos. ujú. Solamente los bancos los daban y eran muy caros, muy abusivos. Ya el mercado ha cambiado bastante, así como han crecido las cajas digitales, también han crecido las empresas de factoring, que le están metiendo mucha inversión a tecnología y dan estas capacidades. Es otra forma de financiarse también. ¿Y esto para qué? Principalmente para capital de trabajo operativo. Otro instrumento también podríamos llamar el leasing, ¿no? El contrato de arrendamiento mediante cuotas periódicas que va a pagar el empresario y no es necesario comprar el producto, sino que al final de un cierto periodo puedes Tienes la opción de escoger compra. la compra, el alquiler o eliminar el contrato. Entonces también es una forma de Buenísimo. financiamiento. Bueno, a mí me gustaría agregar, para poder advertir o prevenir un riesgo cuando uno recaba financiamiento o recaba
cierto dinero. Actualmente existe la Superintendencia de Banco y Seguro a razón de la UIF, que es quien regula ciertos sujetos obligados. Cuando uno hace cierta recaudación de dinero, pues tiene que identificar y prevenir los delitos que son de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para que luego no sean multadas estas empresas. Entonces hay que poder identificar si es sujeto obligado o no y tener un plan de riesgo para poder mitigar estos delitos, ¿no? Excelente. Oye, excelente capítulo el que hemos tocado el día de hoy. Y en una frase, ¿qué recomendación le podemos dar a nuestra comunidad de empresarios? Vamos contigo, Ricardo. Que la deuda, una vez más, la deuda no es mala, siempre y cuando sepas planificarte, siempre y cuando sepas ver una gestión estratégica para qué estás utilizando ese dinero. Si lo estás utilizando para tu capital de trabajo, para tener un crecimiento, una mayor rentabilidad, la deuda no es mala, por el contrario, existe la deuda buena. Y si te apalancas en el banco, ya sea en leasing, en el factoring, y vas a poder utilizar ese dinero, es una deuda excelente para tu negocio. Gracias. Bueno, por mi lado, para que puedas acceder a la deuda, tienes que estar ordenado. Para que puedan creer las entidades financieras, bancarias o fondos de inversión, tienes que estar ordenado. Y además, ese orden significa tener tus sustentos, tus contratos, tus documentos y tu compañía ordenada para que puedas acceder. Excelente. Si quieres seguir escalando tu empresa, definitivamente puedes estar buscando en este momento un financiamiento, lo cual no es malo, pero tienes que tener un plan detrás de este financiamiento para que precisamente esa deuda no se convierta en una deuda mala, sino todo lo contrario, una deuda en la cual te permita apalancarte para que puedas seguir escalando con rentabilidad y sobre todo con una estabilidad que te va a dar paz al fin y al cabo. Y recuerden que cada vez que adquieren una deuda, tienen que leer las letras pequeñas. ¿Cuáles son esas? ¿A qué me someto? Me someto a cumplir ciertos estándares que me pide el banco, como por ejemplo un capital de trabajo positivo, una rentabilidad mayor a X números, un retorno de mi caja operativa mayor a algunos números. No solamente es poder yo trabajar con esa deuda a largo plazo y cumplirla, sino también cumplir con sus condiciones, llamados covenants, y si no voy a cumplir con ello, advertir al banco para que te dé una pequeña liberalidad e incumplas con ello. De lo contrario, tu deuda podría convertirse de largo plazo a que la pagues el día de mañana por incumplir el contrato que tienes con el banco. Así que mucho ojo con ello. Así que muchas gracias a todos. Y Ha estado recuerden potente el día de hoy. que el dinero caro no te quiebra, lo que te quiebra es no saber planificar Así cómo es. pagarlo. Y si quieres una evaluación de cuál es la deuda, el financiamiento que más te conviene, nos puedes escribir en todas nuestras redes sociales que nosotros gustosamente los podemos ayudar. No se olviden de suscribirse en nuestras redes sociales de Poder Empresarial. Estamos en Facebook, TikTok, YouTube, Instagram y LinkedIn. Así que bienvenidos todos. Acá ha sido un nuevo capítulo de Poder Empresarial. Hasta un nuevo episodio. Muchísimas gracias. Chau, chau. Nos vemos. Cuídense mucho.